Este Excel literal está programado para que tú solo puedas colocar tus mediciones, la prueba alternativa, el valor objetivo, el nivel de significancia y hasta abajo te pueda dar la conclusión. Las pruebas de hipótesis son esas herramientas que tienen tantas aplicaciones en la vida profesional, pero muchas veces no las ocupamos porque no sabemos de su existencia y de su enorme aplicación en el día a día. Así que en este video te voy a explicar cómo vas a poder probar cualquier idea que tengas en mente para solucionar un problema ocupando estadísticas sin importar la carrera que estudies o que hayas estudiado. Veremos la teoría, la interpretación y cómo se aplica de forma real las pruebas de hipótesis a un ejemplo real de la industria ocupando Excel y después veremos cómo ocuparlo empleando Minitab. Las pruebas de hipótesis, como su nombre lo dice, son hipótesis, injerencias, teorías o sospechas de que algo está afectando un proceso, pero no tenemos la certeza de qué es eso. Entonces, por medio de un muestreo y cálculos estadísticos, determinamos si nuestra hipótesis es válida o no. Hay muchas pruebas. Las más utilizadas son la prueba Z, la T, la prueba F, chi cuadrada y análisis de varianza que normalmente llamamos ANOVA. Estas se basan en que la media y la varianza forman distribuciones de frecuencia con patrones conocidos. O sea, que cuando hacemos una prueba Z, los datos sabemos que se distribuyen de una forma o con una distribución normal. Sin en cambio, las pruebas T, los datos que tomemos se distribuyen con una distribución T, vaya la redundancia. Y así, chi con chi, etc. Hay dos usos principalmente que se le da a una prueba de hipótesis. Una es para observar si el promedio o la desviación estándar de una población es mayor, menor o igual a un valor fijo. Ahorita vemos un ejemplo. También tenemos otro uso que es donde si después de aplicar algún cambio en el proceso, el promedio o la desviación estándar disminuyó, incrementó o de plano se quedó igual. Los resultados son tan precisos solo si aseguramos que los sistemas de medición sean buenos. Y estos tenemos que hacer previamente un estudio de repetibilidad y reproducibilidad para poder evaluar nuestros métodos de medición. Y en dado caso de que estén mal, pues sí, deberíamos ponerlos debemos de primero mejorar el sistema de medición antes de poder hacer nuestra prueba de hipótesis. Pero no te preocupes, ya vimos un video en el canal, aquí te lo muestro para que puedas ver de qué se trata y cómo poder llevarlo a cabo en la vida real. Hay muchos lados donde podemos aplicar una prueba de hipótesis, por ejemplo, en un estudio de mercado. Si queremos saber si después de mejorar el sabor de un producto se tiene una mejor aceptación por parte de los consumidores. O en la industria para, por ejemplo, saber si el desperdicio de algún proceso o los defectos de algún producto disminuyeron estadísticamente después de mejorar algo o modificar algo en el proceso. También en la recepción de materiales, para saber si esas botellas de vidrio que van a ingresar al proceso de embotellamiento tienen una resistencia mínima de 150 psi de presión que van a asegurar que no se van a romper durante la cadena de suministro. En un centro de atención telefónico, para saber si el tiempo de solución de los clientes es menor a 10 minutos después de que justo cambiamos nuestro sistema de capacitación, o en un aeropuerto para saber si el tiempo de check-in disminuyó después de que actualizamos nuestro software de la aerolínea. También lo he visto como en la industria lo ocupan para saber si un medicamento realmente está tardando 10 minutos en hacer efecto o si la vacuna X proporciona los anticuerpos necesarios contra cierto virus. Inclusive nos puede ayudar a tomar alguna decisión sobre qué inversión hacer y antes de hacerla, como por ejemplo saber si alguna variable, máquina, personal tiene un efecto deseable o indeseable en el proceso y de esta forma realizar una inversión con menor riesgo, como por ejemplo comprar esa máquina automática, modificar el sistema de capacitación o comprar esos software que me va a administrar los inventarios. Puedes pensar que es algo raro tener que hacer una prueba de hipótesis para tomar una decisión, porque fácilmente podríamos sacar el promedio antes y después de algún cambio en el proceso.
y fácil podríamos tomar la decisión sobre si hubo o no un cambio o un efecto positivo o negativo, vaya. Pero no siempre es así, porque muchas veces el resultado que obtienes puede llevarte a tomar una conclusión incorrecta y que esa conclusión que tengas o ese promedio o desviación estándar que tengas sea debido a pura casualidad. Recuerda que cuando tomamos un promedio tenemos un intervalo donde puede estar el promedio, que esto le llamamos intervalos de confianza. Por eso la prueba de hipótesis es más certera para saber si realmente hubo un cambio o no. Las pruebas de hipótesis examinan dos hipótesis opuestas sobre una población, las cuales se ponen a prueba una contra otra, y por medio de cálculos estadísticos determinamos cuál es válida y cuál la desechamos. Nuestra primera hipótesis que planteamos es la hipótesis nula, que implica igualdad. En otras palabras, es decir, que el promedio o la varianza son iguales al planteamiento inicial, que no habrá cambios después de ejecutar la prueba. Sin en cambio, la hipótesis alternativa apuesta a la diferencia, ya sea que sea mayor, menor o diferente al planteamiento inicial. Un ejemplo para que entiendas esto de las hipótesis, piensa en una granja de crecimiento de gallinas, donde estamos pensando si el suplemento alimenticio realmente influye en el crecimiento de las gallinas. Esta sería nuestra hipótesis alternativa, asumiendo que influye positivamente en el crecimiento de las gallinas. Sin embargo, nuestra hipótesis nula es decir que el suplemento alimenticio no va a influir en el crecimiento de las gallinas como variable. El procedimiento para cualquier prueba de hipótesis tiene los siguientes pasos. El primer paso se tiene que determinar qué es lo que se quiere probar, para así seleccionar cuál es la prueba más adecuada. Recordemos que hay pruebas que les dije que se enfocan en evaluar o comparar la media o desviación estándar contra un valor fijo. Dentro de esta categoría o dentro de este uso podemos hacer 3 pruebas de hipótesis diferentes. 2 son pruebas Z, que se llaman pruebas Z porque hacemos un cálculo estadístico y lo comparamos contra unas tablas Z de distribución normal. Y tenemos otra prueba que se llama la T-Student, que es lo mismo porque comparamos nuestro valor estadístico en una tabla T, que están por bibliografía y que más adelante veremos un ejemplo práctico. Las dos pruebas Z se diferencian principalmente en si conocemos o no la desviación estándar de la población. Si conocemos la desviación estándar de la población, lo ocupamos para hacer nuestro cálculo y ocupamos esta fórmula. Pero si no conocemos la desviación estándar de la población, que va a ser la mayoría de los casos que nos enfrentemos en la vida profesional, pues ocupamos la prueba Z, donde empleamos la desviación estándar de la muestra. Pero eso sí, debemos de tomar más de 30 mediciones para poder hacer nuestros cálculos estadísticos. La otra prueba, la T-Student, que normalmente vemos más en las aulas de clases, se emplea cuando no conocemos también la desviación estándar de la población y ocupamos la desviación estándar de la muestra, y que por alguna razón tenemos 10, 15, hasta 29 muestras, tenemos menos de 30 muestras, pero eso sí, tenemos que estar afirmando que nuestro proceso tiene una distribución normal. Tenemos otras pruebas que también, como les dije, se enfocan en comparar las medias o los promedios de dos muestras. Por lo general, la primera muestra es la línea base, es decir, el proceso antes de hacer algún cambio. Y la segunda muestra se toma después de realizar un cambio. La prueba se ejecuta principalmente para ver si el cambio marcó la diferencia. Nos puede servir en la industria de cerveza. Por ejemplo, decir, ¿qué pasa si aumento la velocidad de llenado de latas de cerveza? ¿Se me va a reducir el contenido neto de promedio de cerveza? Pues tomo mi muestra antes de hacer ese ajuste y después para poder visualizar qué efecto positivo o negativo trajo a lo que yo estoy buscando. Aquí tenemos pruebas también Z y T para dos muestras que el cálculo es diferente y del mismo modo ocupamos una u otra, depende si conocemos o no la desviación estándar de la población y del tamaño de muestra que estemos o que vayamos a realizar. Por último tenemos las pruebas que comparan 3 o más muestras entre sí y que debemos realizar la prueba,
que se llama ANOVA Test, que sí veremos en otro video más adelante. Y esto lo haremos ocupando Minitab porque los cálculos son un poco más complicados y el sistema te da el resultado muy fácil. Para los siguientes pasos de la prueba de hipótesis, desarrollaremos un ejemplo para aprenderla de forma práctica. Pensemos en una empresa de neumáticos que está pensando en evaluar si sus neumáticos duran más de 30,000 kilómetros, para ponerlo como garantía de fábrica en cada compra. No conocemos la desviación real del proceso por múltiples factores de la operación. Si supiéramos que el proceso de rodaje sigue un patrón de distribución normal, podríamos ocupar una prueba T, pero al no saberlo deberíamos realizar una prueba Z para compararlo contra un valor fijo. Dado esto, decidimos mostrar 33 neumáticos para cumplir los requisitos de esta prueba. Las muestras que tomaremos para las mediciones van a ser tomadas de forma al azar, considerando todos los principales factores de variación en el proceso. O dicho de otra manera, que todos los datos que tomemos, todas las muestras, sean representativas del proceso, como por ejemplo tomar muestras de todas las máquinas que fabrican llantas y de todas las personas que operan las máquinas. Es posible que en el camino observemos tendencias o mediciones inusuales, que pueden afectar los datos de la muestra y hacer que los resultados de la prueba sean engañosos. Si detectamos un dato sospechoso, lo desechamos y repetimos la medición o tomamos otra muestra. El paso número 2 para una prueba de hipótesis es definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Por tanto, pensemos qué es lo que nos están solicitando. Nos están solicitando saber si los neumáticos duran más de 30,000 kilómetros. Por eso, la prueba alternativa debería decir que los neumáticos duran más de 30,000 kilómetros. Y la hipótesis nula, que siempre se enuncia como igualdad, debe decir que los neumáticos duran 30,000 kilómetros. El que enunciemos como hipótesis nula que los neumáticos duran 30,000 kilómetros no quiere decir que la media de la muestra es de 30,000 kilómetros exactamente, sino que no contamos con suficiente evidencia para sustentar la hipótesis alternativa. Dentro del paso 2 debemos determinar si la prueba es de dos colas, o de cola izquierda o de cola derecha. Esto nos va a ayudar a determinar cuál va a ser nuestra región de rechazo de la hipótesis nula o aceptación de la hipótesis alternativa, ya que cuando determinamos el valor Z de nuestra prueba, lo que estamos haciendo es determinar en dónde se ubica nuestro promedio, dentro de la curva normal estandarizada, y de ahí ver si se encuentra dentro de la región crítica para aceptar nuestra hipótesis alternativa. Nos están solicitando saber si los neumáticos duran más de 30,000 kilómetros. Por ello, la región crítica está en la parte superior, como lo vemos en esta imagen. Si quisiéramos probar que la media está por debajo de los 30,000 kilómetros, la región crítica estará en la parte inferior de la distribución normal, donde está sombreada esa sección. En ambos casos se determina o se denomina prueba de una sola cola. Por otro lado, si queremos saber si los neumáticos tienen una duración diferente a los 30,000 kilómetros, ya sea mayor, menor, se debe considerar las dos colas de la distribución, sumando el valor de la región inferior más el valor de la región superior, las dos colas de la orilla. El paso número 3 es definir nuestro nivel de significancia, que es básicamente el error que estamos dispuestos a asumir durante nuestra prueba. Normalmente establecemos un 5% de nivel de significancia, pero si queremos probar algo que tenga mucho más riesgo, como evaluar un nuevo fármaco en humanos o la seguridad de los aviones, podemos emplear un nivel de significancia más riguroso como del 1%. Por ejemplo, si seleccionamos un 5% de significancia, significa que podemos tener hasta un 5% de probabilidad de concluir que existe una diferencia entre los resultados de estudio y la hipótesis nula, cuando en realidad no lo hay. O dicho de otra forma, concluir algo que puede que no sea cierto. El paso número 4 es realizar nuestras mediciones correspondientes. Para ello, se realizó un Excel donde vamos a poder estar realizando el cálculo que vimos en esta diapositiva. Literal, este Excel nos va a ayudar a determinar la conclusión de las pruebas de hipótesis, cuál se acepta y cuál se rechaza.
Como pueden ver, aquí tenemos nuestras 33 mediciones del rodaje de las llantas. Lo que hay que estar haciendo es seguir los pasos que vimos hasta el cálculo, pero vamos a ver el cálculo un poquito más a detalle. En este Excel está programado para que definamos o determinemos cuál va a ser nuestra hipótesis nula y cuál va a ser nuestra hipótesis alternativa. En color oscuro se encuentra lo que hay que estar modificando del documento. Para la hipótesis alternativa tenemos tres opciones: cuando es mayor, menor o es diferente. Ya, pues aquí seleccionamos que nos están pidiendo que sí duran más de 33,000 kilómetros. Por esto la hipótesis alternativa debe decir que los neumáticos duran más de 33,000 kilómetros. El valor objetivo aquí está. Aquí lo pueden estar cambiando, en este caso deben ser los mayor a 33,000 kilómetros. Aquí el sistema determina por una fórmula muy sencilla cuál es la cola, que cola vamos a estar ocupando, la superior, la inferior, o vamos a ocupar ambas colas, esto para el cálculo del valor Z y del valor P. Hay que elegir nuestro nivel de significancia, aquí por default viene .05, pero aquí tenemos un desplegable para que puedan estar eligiendo varios niveles de significancia. Pues básicamente el cálculo es el que vimos en la fórmula que hay en nuestro archivo, en nuestro slide que vimos anteriormente, donde hay que sacar el promedio de la medición, la desviación estándar de la muestra, que aquí ocupamos igual promedio. En desviación estándar ocupamos el des punto de muestra, la desviación estándar de muestral. Contamos la cantidad de mediciones que tenemos. Y vamos aquí en la parte de abajo desglosando esta fórmula, que en el primero es sacar la raíz cuadrada de las 33 muestras. Después después dividimos la desviación estándar de la muestra entre la raíz cuadrada de las muestras. El siguiente campo, que está en la F16, pues restamos nuestro promedio, que es 33,031, menos nuestro valor objetivo, nos da 31,06. Y pues básicamente el último, el valor Z, es dividir nuestro 31,16 entre el 20,59, que aquí nos está dando 1,54. Después, ¿qué sigue? Lo que tiene que hacer es literal ir a las tablas Z, para poder saber este valor que tenemos Z, cómo lo transformamos o en dónde se ubica en nuestra tabla, en nuestra curva normal Z. Para ello ya existen tablas que, como vemos aquí, tenemos que estar buscando en la columna el 1,5 y en las siguientes columnas viene el segundo decimal, .01, .02, 0,3.04 y así. Entonces hacemos el cruce hasta determinar cuál va a ser nuestro valor de normalizado con este valor de 1,54Z. En este caso, como elegimos la cota superior, la cola superior, lo que tenemos que estar haciendo es, sabemos por teoría que el área bajo la curva de toda una distribución normal estandarizada es 1, y necesitamos pues determinar nada más lo de la cota superior. Al momento de determinar este valor Z, que es .9382, este valor que determinamos, a este valor me representa el área bajo la curva para un valor Z de 1,54. Si tomo este valor, me está tomando la curva o toda la parte izquierda de la curva, pero realmente esa área no es la que buscamos. Estamos buscando la que se encuentra a la derecha, sombreada en color negro. Para ello debemos de restar 1 menos el valor de 0,9382 para que por diferencia podamos determinar cuál es el área bajo la curva únicamente de la cota superior, de la cola superior. En este caso nuestro valor P es de 0,0618. Es nuestro valor P, que tenemos que estar comparándolo contra nuestro nivel de significancia en este caso, y determinar si este valor es mayor a nuestro nivel de significancia. Tendríamos que estar aceptando la hipótesis nula y rechazando la hipótesis alternativa. En este caso nos está diciendo que los neumáticos, aunque nuestro promedio esté por arriba, que son los 33,031 kilómetros, tienen en promedio de duración,
realmente no tiene con un nivel de significancia del 5%, no tenemos la suficiente evidencia para poder decir que los neumáticos duran más de 33,000 kilómetros. ¿Qué pasa si yo en este Excel formulo y le digo que los neumáticos duran más de 32,900? Ahí, si se fijan, realmente él está reduciendo nuestro valor objetivo y hay una mayor diferencia entre el valor objetivo y el promedio, nos está trayendo consigo que nuestro valor P sea muy chiquito. Este punto 003 es realmente mucho más pequeño que este nivel de significancia punto 0,5, por lo cual aquí sí podríamos estar aceptando la hipótesis alternativa donde podríamos afirmar que sí, que los neumáticos tienen una duración mayor a 32,900 kilómetros. Aquí también tenemos la opción para que coloquen que las dos colas es diferente a y aquí automáticamente se cambia y aquí nos da la conclusión, ¿no? Hasta aquí llegamos al final del video, espero les haya gustado y hayan entendido cómo funciona en el Excel, poder realizarlo. Suscríbanse al canal, muchas gracias por su suscripción, ya hemos llegado a los 15,000 kilómetros, vamos por más, con la intención de que mejoramos nuestros procesos, entendamos lo más importante y podamos hacer más productivos a todas las personas que trabajamos. Gracias, hasta luego, bye.